¿Cómo les va? Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y un buen principio de semana. Shalom. Buen día, el Señor los bendiga en esta mañana. Hoy vamos a continuar con el libro de Daniel, capítulo 2, desde el texto 24 hasta el 35. Vamos a seguir con el tema Un rey desquiciado, parte 2, y vamos a agregar un subtema que trata de un nuevo orden mundial que va a iniciar en este capítulo. Así que vamos a dar comienzo con la lectura. Dice la palabra: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, agregamos el 34, bien hecho. Este, Habíamos quedado con Daniel en el último momento, en el versículo 23, cuando Daniel está orando. Y qué lindo es ver a Daniel orando, ¿no? En este libro, cómo nos relata un hombre de oración, de intercesión, una persona que es distinguida por eh, acudir constantemente a Dios. El versículo 23, él está orando al Señor y dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Es la oración de todo cristiano. Deberíamos dar gracias a Dios y deberíamos tener amigos, amigas en quien poder confiar para que nos ayuden a orar, ¿no? Vamos a Santiago capítulo 5, verso 16. Es algo precioso. Hoy no disponemos de la computadora porque estamos en otro lugar de la casa, pero me gustaba la versión internacional, lo que decía acerca de esto y de este versículo. Pero la oración en sí tiene un poder enorme cuando el que ora es como Daniel o como sus amigos, ¿no? Hombres y mujeres justos delante de Dios. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas cosas hay en ese versículo? Pero vamos a quedarnos con el final, porque está la condición para que la oración sea eficaz, ¿no? Está impuesta en ese versículo. Pero vamos a quedarnos con la parte final, que está dentro del tema, y dice que la oración
eficaz del justo puede mucho. O sea que cuando un cristiano ora en la tierra, Dios mueve los cielos, Dios mueve el universo. Qué grandioso, un Dios tan poderoso, tan excelso, el Todopoderoso, que pueda pensar en un humano y pueda responderle, ¿no? Así que vamos a ver, empezar a ver algunos desquicios de Nabucodonosor, pero que a partir de ahora el asunto se va a poner más, más picantón, porque ahora va a empezar Daniel a hablarle de una manera directa y a tener una relación más directa con este rey. El rey no conoce a Daniel, el rey no sabe de la existencia de Daniel como profeta de Dios en esa tierra extraña, pero ahora lo va a conocer. Y para Nabucodonosor, un profeta, un mago, un astrólogo, un hechicero era exactamente lo mismo. Era lo mismo. Entonces, nosotros vemos cómo Nabucodonosor interpela a Daniel. Vamos al versículo 26 y vamos a prestar mucha atención a una pregunta que le hace el rey Nabucodonosor a Daniel. Fíjese, o Dice, fijémonos. respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Me llama mucho la atención ese, esa frase cuando le dice, ¿podrás tú? Como diciendo, no vas a poder. Los magos, los encantadores, gente que son de renombre, gurú, desde antaños, gente que está en el reino, no han podido de ninguna manera descifrar este enigma. Es un enigma cerrado. Es más, le habrá dicho Nabucodonosor, ¿no? Eh, Ellos me dijeron que no hay nadie que lo pueda hacer. Ese no podrás es, es una frase que está íntimamente ligada con la negatividad del enemigo, de Satanás, ¿no? Y a veces lo leemos en la Biblia, pero a diario lo escuchamos de un padre, de una madre, de un hijo, lo escuchamos de un jefe, lo escuchamos del gobierno, lo escuchamos de la política, lo escuchamos de diferentes lugares. No podremos hacer, no podremos entenderlo, no podremos llegar a la conclusión, no vas a poder, no vas a poder. En Segunda Crónicas 32, 14 al 15 hay un texto muy lindo que nos dice así. Escuchen esta historia. Segunda Crónica. ¿Qué tenés? Primera No, Samuel. no, no. Segunda Crónicas. Segunda Crónicas. 32, 14 y 15. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios liberaros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Ahora Sedequías, un primo hermano de los babilónicos, no en este momento que estamos hablando de este tiempo, sino en tiempos pasados, se le presenta a, a un rey, y le habla a un rey del pueblo de Dios, y le habla de esa forma, ¿no? Ezequías era un hombre que tendría muchos problemas, pero él buscaba a Dios, él buscaba a Dios. Y la palabra de este rey maligno, que era muy, pero muy poderoso, aparte, no nos olvidemos lo que hemos dicho, los asirios y los babilónicos eran primos y estaban emparentados, muy, muy emparentados, muy ligados unos con otros. Y este Senaquerib era una leyenda para aquellos tiempos. Es más, hoy aparece todavía entre los muros, los viejos muros de la antigua Asiria, las ruinas, porque ya no existe más Asiria. Pero no quiero hablar de eso, simplemente quiero hacer, hacer notar
que la expresión, ¿no?, que le dice al rey, le dice este hombre de una manera intimidante, le dice el versículo 14, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Dice la palabra que eso perturbó a Ezequías, ¿no? Porque sabía Ezequías que no era no era una locura traída de los cabellos de este tipo, que era una verdad, que era todo una ofensa, un ataque contra el pueblo de Dios y contra él. Sabía que la cosa venía dura, así que Ezequiel iba a tomar cartas en el asunto, iba a llevar esta causa delante de Dios, pero me llama la atención como diciendo, ¿quién pudo librar de la mano de nosotros que somos tan poderosos? A veces el enemigo se presenta de esa forma, ¿no? A veces como diciendo, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Qué podés hacer si todos los que lo intentaron fracasaron? ¿Por qué vas a poder? ¿Qué te dice a vos que vas a salir ileso, que vas a salir bien, que vas a tener éxito en esta campaña, en este tiempo? Entonces, lo que vemos aquí es cómo Ezequías toma este asunto y lo lleva delante de Dios. Nosotros entendemos una cosa, que nosotros no podemos hacer nada, ya lo dijo Cristo, y hemos tenido varios golpes de la cabeza contra la pared, ¿no? Y sabemos que nada podemos hacer sin el Señor. Sabemos que si el Señor no está con nosotros, no no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Quiero que busquemos una frase más acerca de esto, que es lindo. Primera Samuel 17:33. Te va a sonar este versículo, es muy, muy conocido. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí le dijo el rey Saúl, un rey que estaba muy lejos de Dios, y también estaba bastante desquiciado, ¿no? Este hombre le dice a David, no vas a poder ir, no vas a poder enfrentarlo. Y así la Biblia está lleno de estos ejemplos. Pero nosotros sabemos cómo lo hizo David, que David cuando se enfrentó a Goliat, no se enfrentó él, sino que puso por delante a Dios. Dice, el que va, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué bueno es que enfrentes esta semana, como decía la palabra de Dios ayer por la boca de la sierva, que decía que tenemos a Dios de nuestro lado, que esta puede ser una semana de victoria en nuestras vidas, ¿no? Así que Nabucodonosor le dice a Daniel en el versículo 26, no vas a poder, si no pudieron los que están antes que vos, ¿quién sos vos para poder descifrar este asunto? Y la verdad que tenemos que decir que tenía razón. Nabucodonosor tenía razón. Daniel no podía. Como no podemos hacer muchas cosas nosotros. Pero Daniel, al igual que nosotros, tenía al Señor, que sí puede y quiere. Y nosotros vemos en el capítulo 2 de Daniel, ahora vamos a ver la respuesta de Daniel, lo que dice. Ahí el versículo 27 y el versículo 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Está diciendo Daniel, sí, es verdad lo que está diciendo su majestad. Es verdad, yo soy parte de la humanidad. Así que yo tampoco puedo hacerlo. Pero esos peros de Dios en la Biblia, ¿no? Cómo me gusta. Dice, pero hay un Dios en los cielos.
pero hay un Dios en los cielos. Y decía el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿No? Y después dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es tu socorro, esa es tu ayuda, ese es tu ancla, esa es tu roca donde podés correr en este tiempo. Así que no te desanimes. No podrás hacerlo, yo tampoco, nadie puede hacerlo. Pero sí hay un Dios en los cielos que lo puede hacer. Aquel hombre cuando se acercó al Señor y le dijo, si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes hacerlo, Señor. El Señor no le dijo, voy a ver si quiero, si puedo. El Señor le dijo, si tú puedes creer, porque para el que cree, todo es posible, ¿no? Entonces, Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, ¿no? Como dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es eso era solamente para calentar motores, porque ahora empezamos con lo fuerte. Dios revela los misterios. Miremos esa palabrita, hay palabras acá en el capítulo 2 que nos llaman la atención y son muy importantes. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice algo así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando Pablo a los romanos y le dice, tengamos cuidado nosotros de que no nos pase, que no suframos del síndrome judío, del síndrome israelí, porque ellos han sido incrédulos a Dios. ¿En qué momento? Desde que salieron de Egipto hasta que vino Cristo. En todo ese periodo, en todo ese tiempo, los judíos, hasta hoy en día, con respecto al Mesías, no todos, gracias a Dios, pero la gran mayoría, ellos no le han creído a Dios. Y Dios ha sido un misterio eh, eh, en una clave no descifrada, ¿no? Porque dice que ellos no comprendieron un periodo de tiempo que es la plenitud de los gentiles. Y cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de la gracia del Evangelio de Jesucristo, que es Jesucristo, ¿no? Así que la misma frase aparece en el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel. Volvámoslo a leer, lo vamos a volver a leer para que nos quede claro este aspecto. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Seguimos. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bien, estamos parte por parte, llevando los versículos. Así que la segunda frase de este versículo dice, ¿qué es lo que va a revelar Dios? Lo que ha de acontecer en los postreros días, ¿no? Ese es el misterio. El misterio está en un título, lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ese es el misterio que habla en Romanos capítulo 11, verso 25. El misterio de la plenitud de los gentiles, donde la gracia de Dios está disponible para todo ser humano que cree en el Señor y que le acepta a Dios, a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo acepta como Rey en su vida. Para él hay un tiempo de gracia y ese tiempo hace que el pueblo gentil entre dentro de lo que es el panorama eterno de Dios, el panorama profético de Dios. Ahora, la iglesia no aparece en el capítulo 2 de Daniel, y si aparece, aparece, pero muy así como que toca de costado y lo vemos, pero muy lejos. Pero la iglesia no aparece en todo el libro de Daniel, pero sí hay frases que nos dan a entender o que hablan acerca de la gracia, ¿no? Que iba a producirse en este mundo. Entonces,
lo que tenemos aquí es un misterio revelado, el misterio que tiene que ver con tiempos y tiene que ver con la gracia de Dios y tiene que ver también, o en especial manera, con Cristo y con la venida de Cristo. O sea, tiene que ver con todo lo que es el conjunto de dispensaciones. Ahora, cuando nosotros leemos otro versículo muy importante, nos damos cuenta de eso. Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí está hablando que el misterio no era para solamente para que lo entienda Nabucodonosor, sino que es para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se ha mantenido oculto dice, desde la eternidad. Y ahí nos está hablando de una modalidad de tiempo, ¿no? Ahora lo vamos a entender a eso. Y está en Cristo, todo está en Cristo. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está. Fíjense en que las frases son parecidas, ¿no? El versículo 28 del capítulo 2 dice que lo que ha de acontecer en los postreros días. Y acá habla del tiempo, como dice, que ha de acontecer, como que dice el segundo versículo, que es el de reunir versículo... todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí está. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? Hay un cumplimiento del tiempo, un cumplimiento para quién, para Dios, no para los hombres, porque Dios no está sujeto a tiempos. Y ahora lo vamos a ver a eso. Cómo hace la diferencia la Biblia y cómo nos muestra lo que es el tiempo de Dios y el tiempo nuestro, aunque Dios no tiene el tiempo, Dios es eterno, ¿no? Pero por así decirlo, Dios tiene también como su reloj y, y Él no llega tarde a ningún lado, aunque nos parece a nosotros a veces que no ha llegado, pero Él está con su presencia, gloria a Dios. Entonces, acá dice de reunir todas las cosas celestiales y terrenales en Cristo. Ahí, cuando habla de todas las cosas, habla de un mundo que es celestial, espiritual, que no vemos, y un mundo que es terrenal, el que sí vemos. Y en ese mundo tenemos una historia, el planeta Tierra, la humanidad tiene una historia donde aparece Babilonia, ¿no? Y desde Babilonia hasta el final de los tiempos se van a producir muchos gobiernos, van a existir 4 imperios muy importantes en la Tierra, y al final de todo va a estar la plenitud en una persona que es Cristo, que va a ser esa piedra que va a romper con todos los gobiernos humanos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es reunir todas las cosas, dice, tanto celestiales como terrenales, en Cristo. La dispensación de los tiempos, ¿no? El misterio de Cristo, en Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 al 7, no lo vamos a leer, pero ahí habla del misterio de Cristo que está desde la eternidad, está esperando para ser presentado a los gentiles. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Hablando en el tiempo que estaban los apóstoles, comenzaron a explicar qué es el Evangelio, por qué vino Cristo al mundo y cuál era su propósito. Cuando este capítulo habla de días, se refiere a tiempo. Acá nosotros vemos cómo la Biblia se refiere al tiempo humano. Siempre o prácticamente siempre, no siempre, pero prácticamente siempre, cuando la Biblia habla o pronuncia o revela esa palabrita que es día o días, se está refiriendo a los hombres. Casi siempre digo, no siempre porque a veces se refiere a Dios. Veamos algunos ejemplos.
Veamos en Génesis capítulo, a ver, lo tenía acá, 6, versículo 3. Sí, Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ese es el límite que pone Dios a la humanidad del periodo antediluviano, ¿no? Esa gente que vivió antes del diluvio, su límite de edad, ¿cuál era? 120. 120 años, ¿no? 120 años. Ahora vemos en el Salmo 90, el versículo 1 al 15, ahí nos da y nos habla acerca de los días, pero acá vamos a entender mucho mejor este aspecto de días. ¿Lo leemos todo? Por favor, del 1 al 15, nada más. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Bien, este es un salmo precioso, le pertenece a Moisés, era la oración de Moisés, ¿no? Era la oración de Moisés. Entonces, acá vemos en forma poética cómo está presentado el tema del tiempo humano en postdiluviano, en la época postdiluviana, o sea, en este tiempo, ¿no? Para nosotros también. Siempre acá, siempre aparece repetidas veces la palabra día, pero no solamente día, por ejemplo, lo divide al día, ¿no? Cuando nosotros vemos en el versículo 5, en el versículo 5 y 6 nos habla, los arrebatas como con torrentes de agua, son su sueño, Son como sueños. son como, son como sueño, como hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hace unos días mi esposa estaba cuidando, nos pusimos contentos todos porque una florcita, ¿vos sabés el nombre de la flor? Violeta de los Alpes. Violeta de los Alpes se llama, florece Un día, sí. un día solo, pero es tan magnífica esa flor, es tan linda, que parece que y tiene tanta fuerza, de una noche a la mañana apareció, y durante el día mostró su esplendor. Pero como dice la palabra, cuando llegó la tarde, se secó, se cerró y se secó. Eso es la vida del hombre. La vida del hombre está comparada con un día, una mañana, un amanecer, que es el nacimiento, un mediodía, donde ya damos la vuelta al codo, ya pasamos la mitad de nuestros días, ¿no? Eh, Teniendo el promedio que da aquí en los versículos, en el versículo 10. Y luego llega la tarde es
desvanecimiento del día, ¿no? Y con los quebrantos y con todo esto que viene a las personas, ya el cuerpo no tiene esa función como el día no tiene esa luz, como no tiene más la fuerza, ¿no? Si es un día, y habría que ver en qué época del día se está refiriendo. ¿En qué época se está refiriendo? Si es en el verano, si es en la primavera o si es en el invierno, porque también influye eso, las horas de luz. Entonces, acá está hablando acerca del día como un, como un periodo de vida, como un tiempo en que el ser humano comienza a nacer, nace y comienza a vivir, a desarrollarse, y luego, cuando entra a la madurez, ya se prepara para la eternidad, ¿no? El versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Otra vez la frasecita esa, los días, ¿no? Refiriéndose a toda la época de existencia de la persona en la tierra. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. 80 años. Ha bajado, ¿no? El el límite bajó, porque primero era ¿cuánto? Ciento y pico de años. 120. 120 años. Pero aquí son 70 y 80 años. Y nosotros vemos que es así, ¿no? Así que se está enseñando que los días, cuando la Biblia se refiere a días, se está refiriendo a la vida humana, se está refiriendo a la vida de un hombre y de una mujer. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Está hablando de que debemos pedir a Dios sabiduría para tener una buena vida, para tener sabiduría, conocimiento, inteligencia en lo que tenemos que hacer en esta tierra. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta tierra? Entonces dice que traigamos al corazón sabiduría. Ahí está hablando, siempre que habla de días, o no, casi siempre se está refiriendo al hombre, ¿no? Y al tiempo que tiene en la tierra de existencia. Vamos a leer otro versículo muy importante, que habla de días también, pero acá hay una diferencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 14. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bien, acá me olvidé de apuntar un versículo. Daniel capítulo 7, versículo 9 ahora. 7:9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Está hablando de Cristo. Tanto Daniel como el apóstol Juan están mirando a Cristo y lo ven de la misma manera. Es la misma fisonomía para los dos. Dice cómo era un anciano de días, ¿no? Está hablando de que Cristo tiene íntima relación con la humanidad. Uno de sus títulos es Hijo de Hombre. Entonces se está refiriendo ahí a está lleno de días. Cuando habla lleno de días es que Él es el dueño de la vida. Leamos Apocalipsis, que hemos leído Apocalipsis 1, versos 12 al 14, ahora 17 y 18, para entender esto. 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿terminó el versículo ahí? No, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, ahí está hablando de que no solamente lleno de días, está hablando, cuando habla también de días, está hablando de sabiduría, no solamente que lleno de días, sino que al decir esa expresión lleno de días, significa que es eterno. Este es el concepto que da el escritor a Cristo. Lleno de días significa que es eterno. Y no solamente eso, sino que tiene el poder por encima de la existencia humana y del fin de la existencia humana. Tanto la vida y la muerte están en sus manos, ¿no? Ahora el versículo 11 de ese capítulo nos habla acerca de lo que es Cristo para el ser humano en la tierra. Dice, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, yo soy el alfa y la omega, el el principio primero y el último. del fin, el primero y el último. Está hablando de la tierra. Ahora, con respecto a la eternidad, Dios está en un eterno presente. Para Dios no existe el concepto del tiempo. Por eso, cuando la Biblia se refiere a la eternidad, se refiere en estos términos, llenos de día, primero y último, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el que está más allá de la muerte, el que tiene las llaves. Está hablando de que el Todopoderoso y que tiene todo el tiempo humano en sus manos. Y aparte de todo eso que es glorioso y maravilloso, tiene que ver con la perpetuidad de Dios, ¿no? Con la eternidad. Tanto la palabra siglo acá en griego significa eternidad, ¿no? En estos versículos de Apocalipsis habla de la edad, habla de perpetuidad, habla de eternidad, habla de lo eterno de Dios y habla de que Él es siempre el mismo. Dios es inmutable, siempre es el mismo, ¿no? Dice, en Él no hay sombra de variación, dice la palabra. ¿Por qué? Porque las antiguas civilizaciones medían el tiempo con un reloj y a medida que pasaba el sol, a medida que iba transcurriendo el día, mejor dicho, la sombra variaba. Al variar la sombra, ellos sabían por la sombra más o menos qué horas del día estaban, en qué vigilia, en qué momento del día estaban. Entonces, dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. O sea que cuando uno mira el concepto de cómo medían los antiguos el tiempo por medio de la sombra, estaban refiriéndose que había un Señor por encima de la tierra, y eso está en Eclesiastés capítulo, a ver, vamos a leerlo, en Eclesiastés capítulo 3, en Eclesiastés capítulo 3, ahí nos habla el sabio Salomón, ¿no? Acerca de esto. Versículo 1, versículo 1. 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjese en que habla el sabio y dice, en la tierra todo tiene su tiempo. Luego va a ser una lista de lo que es el tiempo para él, ¿no? El tiempo de nacer, de morir, bueno, el tiempo de muchas cosas que dice aquí. Pero hay dos frases muy importantes acá, que aparte de esta que hemos leído. Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo, todo lo que se quiere, todo lo que se quiere, todo lo que se quiere. O sea, siempre va a haber un momento para hacer lo que uno ha ansiado en la tierra. Siempre, siempre va a haber un momento, dice el sabio. Pero aparte de eso, dice, debajo del cielo tiene su hora. Debajo del cielo. Fíjese en la expresión, debajo del cielo. Está hablando que por encima del cielo hay algo que determina
el tiempo de la tierra. Y eso es el sol, ¿no? Eso es el sol. Es el dios de egipcio, el dios en minúscula, egipcio, el dios Ra, que mandaba o giraba o designaba los tiempos de esa civilización, según ellos creían. Entonces, todos sus monumentos, todas sus pirámides, todo lo que ellos tenían estaba alineado con ese Dios en minúscula, el sol, porque era lo más grande, lo más sublime que tenían. Y Salomón como que a veces deja entrever, ¿no?, que en esa sabiduría humana él tenía esos deslices. Terminaba hablando como un egipcio. Él estaba casado con una egipcia. Y Dios había dicho en su palabra que los hebreos no debían dar sus hijos o sus hijas a paganos, a personas que no tengan la creencia hebrea, porque después iban a inclinar su corazón. Y es lo que le ocurrió a Salomón. Y Salomón tiene un desvarío bastante importante en todos estos capítulos. Y como que da un entendimiento en ese aspecto, ¿no? En un entendimiento, digamos, al modo egipcio, ¿no? Como que está todo determinado por un sol que está por encima de la tierra, o por encima, mejor dicho, de los cielos. Ahora hay un tiempo diferente que es eterno, que está por encima del cielo y por encima del sol. Por eso es importante entender que por más que haya estado torcido este hombre, Dios ha permitido en la palabra que esté escrita esta palabra para darnos a entender que en la tierra hay un tiempo que tiene, en griego sería cronos, el tiempo del hombre, pero en el cielo hay otro tiempo que es el kairos, el reloj de Dios, el tiempo eterno de Dios. Entonces, a veces lo eterno no tiene que ver con lo pasajero de esta tierra, ¿no? Entonces ahí confundimos los tantos. Bueno, para terminar este asunto, qué lindo es todo esto, está grandioso, y Daniel comienza, digamos así, Daniel comienza hablando y dice lo que ha de acontecer en los postreros días. Y luego va a empezar a explicar qué va a acontecer, un sueño, una revelación que este hombre tenía. Pero vamos a terminarlo aquí porque se fue el tiempo y es maravilloso. Así que te invito a que estemos orando en esta hora y nos encomendamos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias como Daniel, porque nos has dado la sabiduría y la fuerza para revelar todo aquello que te hemos pedido, dice el versículo 23. Pues nos ha dado a conocer este asunto, Señor. No porque nosotros seamos más que otros, sino porque te ha placido, como dice Efesios capítulo 1, te ha placido darnos a comprender, para darnos a comprender este misterio que está desde la eternidad y va y viaja hacia la eternidad. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos designado como tus hijos, como atalayas, como hombres y mujeres de Dios que tenemos que llevar este mensaje. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos, Señor, que en este tiempo podamos escuchar tu voz de una manera clara. En el nombre de Jesús presentamos esta semana y bendecimos a aquellos que nos oyen. Amén y amén.